Gracias, don Charles. Bueno, buenas tardes a todas y todos nuevamente. Es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio. Lamentablemente traemos mucho retraso con relación al programa, entonces también intentaré en la medida de lo posible pues ser lo más breve que se pueda, intentando abordar todo el contenido. Bueno, quizá algunos de ustedes han escuchado hablar del enfoque basado en derechos humanos, pero para empezar a profundizar un poco en el tema, quisiera retomar esta diapositiva que ya les mostraba cuando estábamos hace unos días hablando del control de convencionalidad. Porque cuando hablábamos del control de convencionalidad, su base convencional y su marco normativo, nos referíamos al artículo 2 de la Convención, que ya solemos llamar cláusula paraguas, en la cual pues se consigna el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Y en una de sus preguntas incluso se hablaba, ya se hacía alguna referencia a las políticas públicas. Y esto es así porque, en efecto, desde el texto convencional nosotros podemos ver que los estados partes se comprometen a adoptar a fin de darle efecto útil al pacto, se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en la Convención. Y aquí subrayaría entonces la frase o la expresión medidas legislativas o de otro carácter, porque cuando desde ese momento el texto convencional nos habla o de otro carácter, pues ya estamos entonces de alguna forma obligando a toda la institucionalidad, independientemente del poder del que se trate. Ya no solamente estamos hablando de legislar, sino de cualquier otra acción que esté en manos del poder público. Entonces nosotros hablábamos de dos vertientes, ya sea la supresión de normas o prácticas, pero, y en este caso la que nos importa más, la expedición de normas y prácticas de desarrollo que sirvan para garantizar estos derechos. Entonces podemos empezar concluyendo de entrada que el hacer política pública que nos ayude a acercarnos a la protección efectiva de los derechos humanos es también una obligación convencional. ¿Por qué yo me refiero a la política pública? Porque nosotros sabemos que la política pública, si retomamos su definición doctrinaria, sabemos que son el conjunto de decisiones tomadas por los órganos ejecutivos y representativos del Estado con el propósito explícito de modificar el status quo en un sentido determinado, haciendo uso evidentemente de todos los recursos que tiene a su disposición el sector público, recursos normativos, presupuestarios y recursos humanos también. Y la clave aquí está en entender que entonces una política pública quiere cambiar el status quo de una situación, y es en el análisis de esa situación que se busca cambiar cuando vamos a empezar a aproximarnos al enfoque basado en derechos humanos. Entonces, debemos recordar cuáles son las características generales de una política pública. La política pública, primero, debe tener una definición previa y precisa de un problema público. Es decir, una política pública no se crea por generación espontánea, intenta responder a una necesidad específica. Una política pública también debe tener una argumentación sobre la forma en cómo va a intervenir la autoridad pública para resolver ese problema. La identificación también debe llevar claridad en cuanto a los resultados que se espera alcanzar con esa política en un tiempo determinado, es decir, evidentemente hay que poner un marco programático, y se debe argumentar también por qué la situación que se busca alcanzar con esa política es mejor que la situación actual. En suma, podemos resumir que la política pública con estas características es la selección y definición de problemas públicos que exigen por parte del Estado un proceso racional, informado y comprometido para generar un cambio en esa situación. ¿Cuáles entonces son algunas características de la política pública? Uno, es un conjunto de acciones. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque no son actividades aisladas. Una sola actividad de capacitación, por ejemplo, no puede ser una política pública. Es un conjunto de acciones, es un programa, es un proceso. Segundo, tiene que tener coherencia, es decir, tiene que estar alineada a objetivos específicos y un marco programático.
Debe también demostrar la causalidad, es decir, tiene que estar basada en teorías, pero también en evidencias que soporten esa teoría de lo que posteriormente queremos cambiar. Debe perseguir la solución a un problema que ha sido definido desde la política, es decir, desde los valores, pero también a través de ciertos instrumentos específicos, herramientas específicas para generar todo el proceso de formulación, implementación y evaluación de la política. Y finalmente la política pública pues tiene distintos grados de coercitividad. Su coercitividad es variable porque la política pública puede tener diferentes manifestaciones y puede ser que sea una política para mandar, imponer, prohibir, pero también puede ser para regular, para distribuir, para persuadir. Entonces su coercitividad es variable según el tipo de obligación estatal a la que esté respondiendo esa política. ¿Qué atiende la política pública? Anteriormente mencionábamos que la política pública en su definición atiende un problema público. Lo que sí tenemos que tener claro es que no todo problema es un problema público. Entonces, para poder identificar qué es un problema público, entre otras características, la más importante para estos efectos es que un problema público debe decirnos de qué se trata la intervención del Estado, a dónde se quiere llegar y qué efectos está buscando. Si no cumplimos o no damos respuesta a esas tres interrogantes, podemos estar hablando sí de preocupaciones, sí de necesidades, pero no necesariamente de un problema que será atendido a través de política pública. ¿Por qué son importantes estas tres características que señalábamos o cuál es el objetivo que tienen? Pues a final de cuentas, de lo que se trata en este proceso es de hacer transparentes la toma de decisiones públicas y que entonces la toma de decisiones públicas no se den de manera aislada o en desconocimiento de la sociedad, sino que sea posible para todas las personas saber por qué se hace lo que se hace y no solo por qué se hace lo que se hace, sino por qué no se hace otra cosa, es decir, por qué lo que está planteando la política es la mejor opción para abordar el problema público. ¿Cómo se hace? Eso también, identificar cuál es el modo, el método de abordar un problema e insisto, por qué no se utiliza otro abordaje o método y como ya mencionábamos antes, la causalidad. Demostrar por qué esa política con esa intencionalidad y ese marco que ya se le ha diseñado generará los resultados que se esperan y no otros que puedan no ser los resultados planificados. Y todo esto, todo este proceso y todo este análisis de riesgos y de causalidad, evidentemente tendría que ser no solamente de conocimiento de la institucionalidad, sino también de las personas. Muy importante entonces que entendamos que cuando hablamos de definir un problema público no consiste solamente en dar datos específicos sobre una situación problemática y quedarse hasta ahí. Es decir, si yo quiero definir un problema público no basta con decir, bueno, tenemos 5 millones de personas que no tienen casa o existen 4 millones de personas en pobreza. Ahí todavía no estamos identificando un problema público, estamos simplemente identificando un hecho. Tantas personas están en tal situación de carencia, de necesidad, de violación de derechos humanos, etc. El problema público lo logramos identificar hasta en el momento en el que encontramos las causas por las cuales esa situación se ha gestado y permanece. Y hasta que nosotros podemos identificar esas causas y cuáles son las medidas factibles para modificar esa tendencia, es ahí cuando apenas nosotros podemos estar hablando de un problema público. No solamente cuando describimos la situación, sino cuando entendemos cuáles son las razones estructurales y de fondo y por lo tanto cómo las vamos a abordar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de identificar las causas por las cuales se ha gestado esta situación de desigualdad, por ejemplo, para seguir con este mismo ejemplo de las personas en situación de pobreza, es cuando ya nos empezamos a aproximar dentro de la política pública a lo que sería el enfoque basado en derechos humanos. ¿Por qué? Porque el enfoque basado en derechos humanos, que ahorita vamos a estudiar sus componentes y principios, lo que hace a final de cuentas
es ser esta herramienta que permite encontrar esas causas de la desigualdad. Por lo tanto, el enfoque basado en derechos humanos es nuestra metodología para lograr identificar esas causas de desigualdad y generar política pública, y la política pública, a su vez, en la medida que cumpla con las características que ya mencionamos, alimentará o se acercará a promover y garantizar eventualmente los derechos humanos de las personas a las que está la política dirigida. Entonces, a final de cuentas, podemos decir que a partir de la definición de lo que es un problema público y cómo es abordado por las políticas públicas, el enfoque basado en derechos humanos forma parte de un engranaje de la misma política, en la que una alimenta a la otra, de forma y contenido, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero ¿cómo nace o por qué hablamos de enfoque basado en derechos humanos en un nivel interno? Quizá esto empieza en la Declaración de Viena de 1993, en las cuales, cuando se abordaba un poco la cooperación al desarrollo en el marco de cooperación internacional, cooperación bilateral y cooperación multilateral, la Convención de Viena del 93 establece algo muy importante y dice que la aplicación del derecho al desarrollo requiere, además de la cooperación internacional, políticas eficaces de desarrollo en el plano nacional. Entonces aquí, digamos, ya se da por si no había quedado claro, se asume un compromiso internacional de algo que ya estaba en los tratados internacionales, como lo acabamos de demostrar al inicio con la primera diapositiva de esta presentación. Pero lo que hizo fue, quizá, digamos, poner otra vez o evidenciar esa necesidad y obligación de llevar el desarrollo también a un plano nacional con políticas específicas y nacionales. Y es a partir de entonces cuando se empieza a ver en la comunidad internacional con más fuerza un avance en generar planes y programas país de derechos humanos, o por lo menos, si no específicos de derechos humanos, por lo menos con un componente o una sección de esta materia, las cuales a final de cuentas se traducen ya a nivel más local en políticas públicas específicas para abordar problemas públicos determinados. Lo cual entonces ya nos lleva a hablar, bueno, ¿y qué es el enfoque basado en derechos? O cómo entonces se relaciona con esta necesidad de vincular derechos humanos con la política pública. Primero, que entendamos que el enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual y metodológico para el proceso de desarrollo. Es decir, cuando hablamos de enfoque basado en derechos humanos hablamos de una metodología. Es un método que se gestó en el marco, como mencionábamos anteriormente, de la cooperación internacional. En un principio con esta mirada internacional que después se fue permeando en el plano nacional, como ya lo acabamos de mencionar. Pero ¿qué es lo que busca esta metodología? Tiene dos vertientes. Por el punto de vista normativo, lo que busca es que toda política de desarrollo internacional, como sería la cooperación al desarrollo, o nacional, como podrían ser las políticas públicas, pero que toda intervención al desarrollo se base en las normas internacionales de derechos humanos, que encuentren ahí su fundamento. Y la segunda vertiente es que desde el punto de vista operacional o programático también esté orientado a la promoción y protección de esos derechos. ¿Cuál es el fin último de esta metodología o de este método, de este enfoque? Analizar las desigualdades, corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder. Entonces creo que ahora ya podemos evidenciar el enlace o el vínculo que encuentra el enfoque basado en derechos humanos con la política pública. Decíamos que un problema público solamente es problema público cuando evidenciamos esas causas de desigualdad y las abordamos. Bueno, el enfoque basado en derechos humanos es un método que justo busca eso, busca dar las herramientas o los instrumentos para facilitar, analizar esas desigualdades. Así que podemos concluir de momento que el enfoque basado en derechos humanos es la técnica por excelencia para aplicar política pública en todo su ciclo de gestación. Toda esta teoría que les estoy dando sobre el enfoque basado en derechos humanos ha sido ampliamente
desarrollado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Entonces también cualquier información que ustedes deseen profundizar, siempre yo la lectura que hago recomendada es las preguntas frecuentes sobre el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo del Alto Comisionado. Bueno, pero entonces, ya teniendo la definición del enfoque basado en derechos humanos, en el 2003 las Naciones Unidas acordaron un entendimiento común sobre qué íbamos a entender todos por el enfoque basado en derechos humanos en la cooperación al desarrollo. Y se establecieron 3 lineamientos específicos. Como ya decíamos, que toda intervención para el desarrollo debe promover la realización de los derechos humanos, que las normas de derechos humanos y sus principios deben orientar la cooperación y la programación, y que la cooperación para el desarrollo debe contribuir a mejorar las capacidades de titulares de deberes para el cumplimiento de sus obligaciones y las capacidades de los titulares de derechos para reclamar estos. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de titulares de deberes o titulares de obligaciones, hablamos del Estado y sus agentes, de institucionalidad, y cuando hablamos de titulares de derechos, hablamos de todas las personas, incluso los titulares de deberes, porque así como son titulares de deberes, también lo son de derechos. Todas las personas que gozamos o deberíamos tener acceso igualitario a todos los derechos humanos. Entonces también es importante identificar desde este momento que cuando estamos hablando de un enfoque basado en derechos humanos tenemos que hacer un abordaje de ambos. Pero también el enfoque basado en derechos humanos tiene una serie de principios que deberían aplicarse en todos los procesos, en específico en todo el ciclo de gestión de la política pública. El primero no necesita mayor explicación porque lo acabamos de mencionar, es la observancia de los derechos humanos. Es un principio, pero porque también es su fin último en estas 2 vertientes que mencionábamos, basarse en los instrumentos de derechos humanos. El segundo es la igualdad y la no discriminación, que busca evidentemente garantizar que todas las personas se beneficien en condiciones de igualdad de todas las políticas y programas, especialmente aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la participación e inclusión, que cuando hablamos de participación evidentemente buscamos trascender las consultas ocasionales o ilusorias y hacer consultas reales que garanticen que todas y todos puedan dar su opinión, expresar sus expectativas sobre la toma de decisiones que están involucrando una política pública, evidenciando evidentemente que esta información esté disponible y sea accesible. El siguiente principio es la transparencia, muy ligado evidentemente al acceso a la información, porque busca entonces proveer información de todo el proceso de toma de decisiones y su ejecución. Entonces, evidentemente los mecanismos de acceso a la información en este principio pues toman especial relevancia. Y a final de cuentas también tenemos la rendición de cuentas como una obligación de la institucionalidad, independientemente de que haya un ejercicio o no de una consulta de acceso a la información. Entonces, la institucionalidad en teoría debería, sin necesidad incluso de que se hagan esas consultas en el marco de la transparencia, pues dar esa información, y esa información sobre la política pública y su gestión involucra todos los aspectos, tanto aspectos presupuestarios como del cumplimiento de derechos y avances hacia los resultados que en teoría está buscando esa intervención de desarrollo. Esto es a grandes rasgos todos los principios, pero vamos a hacer algunas precisiones específicas sobre algunos de estos principios. Nosotros hablábamos que teníamos la igualdad y no discriminación como uno de ellos, y que entonces teníamos también la obligación de generar condiciones para las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de esto, no solamente significa en términos generales que esa política pública específica sea aplicada en lo que creemos en un primer paso de forma igualitaria a todas las personas, sino que, como ya hablábamos, buscamos identificar las causas de desigualdad. No podemos
decir que hemos aplicado este principio si no hemos identificado o analizado cuáles son las causas de discriminación estructural y qué medidas especiales podemos tomar para intentar disminuir esos factores que generan la desigualdad. Y entonces eso nos lleva a recordar un concepto que ya es bien conocido seguro por la mayoría, y es el concepto de llevar adelante medidas positivas o de acción afirmativa, que lo que buscan es de forma temporal dar mayores facilidades, privilegios o beneficios a un grupo que está en una situación de vulnerabilidad y desigualdad para promover que logre llegar a un nivel de igualdad real como todos los demás. Y sabemos bien, pero no hace falta, no sobra recordarlo, que bueno, estas medidas de acción afirmativa, creo que ya está bastante superada la discusión de si son discriminatorias o no, evidentemente no lo son, porque lo que buscan es alcanzar la igualdad real y además son temporales, ¿no? En teoría deberían eliminarse cuando ese grupo alcanzó esa situación de igualdad. Lo que pasa es que yo no conozco ninguna que ya haya sido necesaria eliminarla, pero es por eso que debemos avanzar hacia ellas. Por lo tanto, debemos intentar identificar cuáles son en un problema público las poblaciones que se encuentran en esta situación de especial vulnerabilidad y de discriminación estructural, y bueno, muchos de ellos son poblaciones que ya tenemos identificadas: mujeres, población LGBTI, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñez, adolescencia, en fin, grupos que tradicionalmente, por características y situaciones diferentes, pero han sufrido igual una situación de exclusión. Pero también cuando estamos hablando del principio de discriminación, no solamente tenemos que identificar cuáles son estas poblaciones y cuáles son las causas de su discriminación estructural, sino tenemos que tener e intentar ser muy rigurosos en transversalizar el enfoque de género y enfoque basado en derechos humanos. Cuando uno habla de enfoque, o yo soy de la opinión de que cuando uno habla de enfoque basado en derechos humanos, está inmediatamente hablando de enfoque de género, o está hablando de, a final de cuentas, respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Sin embargo, en la práctica y en la doctrina se suelen diferenciar, no porque tengan diferencias reales, sino para evidenciarlos, porque es cierto también que si no los hacemos visibles, lo que solemos en la práctica es olvidarlos y olvidar su aplicación real en la práctica. Es por eso que nosotros entonces también hablamos del enfoque basado en derechos humanos con toda esta doctrina que ya estamos empezando a repasar, pero también el enfoque de género para lograr identificar cuáles son las causas de exclusión y desigualdad que encuentran su fundamento exclusivamente en el género que manifiestan, expresan las personas. Pero no es el único, ¿no? Cuando hablamos de la transversalidad de género, a final de cuentas recordemos que la transversalidad es de todos los enfoques, no solamente está el enfoque de género, está el enfoque de interculturalidad, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de aplicar este principio de no discriminación e igualdad, además de identificar los grupos en situaciones de vulnerabilidad, también tendríamos que hacer un cruce e identificar cuáles son los grupos que enfrentan una mayor o múltiples causas de discriminación y vulnerabilidad, porque evidentemente no es la misma discriminación y exclusión que sufre una mujer blanca, universitaria, heterosexual, que la que sufre una mujer indígena, analfabeta, ¿no? Entonces, en la medida en la que se van sumando una y otra con situaciones, características de una población en situación de vulnerabilidad, evidentemente la exclusión es mayor. Por lo tanto, tenemos que hacer también un análisis cruzado de las poblaciones y sus enfoques de cómo vamos a dar tratamiento a sus necesidades específicas. Si seguimos con el siguiente principio de participación y acceso a los procesos de toma de decisiones, este para mí es de los más importantes, sobre todo cuando estamos hablando de política pública,
porque como ya decíamos antes, se supone o deberíamos intentar que la política pública o más bien que los procesos de participación no sean ilusorios, es decir, requiere que se garantice una participación libre, activa y significativa e incluyente de todas las personas y organizaciones sociales. Y cada uno de estos calificativos se dice muy fácil, pero cada uno requiere esfuerzos específicos en todos los sentidos, de sensibilización, de voluntad política e incluso de presupuesto, porque para hacer una participación libre no debe de haber coerción, pero también las personas deben tener información y deben conocer el problema. Para ser activa hay que generarles cierto empoderamiento también. Incluyentes, tenemos que generar los medios para que sea accesible en forma y fondo para todas las personas con sus diferentes características. Entonces, claro que es complejo hablar de una participación en este nivel, pero sí que tengamos claro que si no garantizamos participación con todas estas características, no estaríamos hablando de una participación con enfoque basado en derechos. Entonces, como ya mencionábamos, para hablar de participación real implica también el empoderamiento de las personas y sobre todo, ya mencionábamos, de aquellas que están en una situación de vulnerabilidad. Otro principio en el que también cabe hacer algunas precisiones es el de rendición de cuentas y Estado de Derecho. Y como ya mencionábamos, se deben de rendir cuentas para el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Que deben existir mecanismos y procedimientos asequibles, confiables, efectivos e independientes. Es decir, la rendición de cuentas no puede ser una práctica fortuita o solamente atada a la voluntad del él o la funcionaria en cuestión. Tiene que ser un procedimiento integrado en toda la institucionalidad. Y eso nos va a permitir entonces que las personas cuyo derecho se ha infringido tengan también el derecho a entablar un procedimiento que eventualmente además nos vincula directamente al acceso a la justicia. Pero también la rendición de cuentas y Estado de Derecho nos exige la actuación de otros titulares, quizá no de obligaciones, pero sí de responsabilidades, como podrían ser los medios de comunicación, que entonces deberían trabajar de manera libre e independiente, y ahí también podemos incluso vincularlo con las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rendición de cuentas, lo importante es que trascendamos esa visión de que la rendición de cuentas es solamente decir, esta es la plata que me gasté, sino que también entendamos que la rendición de cuentas es evidenciar los presupuestos, pero también dar oportunidad de facilitar la apertura a mecanismos de acceso a la justicia, etcétera. Entonces, bueno, cuando repasamos cuáles son todos los principios del enfoque basado en derechos humanos, tenemos aquellos que ya decíamos se vinculan con la observancia de derechos y el resto como la participación, la rendición de cuentas, la transparencia. Pareciera de entrada que algunos son principios orientados al contenido, ¿no?, de los derechos, lo que hay que proteger, lo que hay que garantizar, y otros al procedimiento. Entonces, si bien es cierto que la transparencia, la rendición de cuentas, la participación son mecanismos que rigen el proceso de implementación, no solo de implementación, de diseño, implementación y evaluación de una política pública, lo cierto es también que son derechos en sí mismos y que garantizarlos o no en el proceso, al final de cuentas, permiten o no garantizar el resto de derechos humanos. Entonces, para que entendamos también esa integralidad de los derechos, como queda muy evidenciada, en la medida que los respetemos durante el proceso, será mucho más factible que los estemos garantizando de fondo. Y ya referíamos también anteriormente que cuando hablamos de enfoque basado en derechos humanos, hablamos entonces de dos actores, titulares de obligaciones y titulares de derechos. He visto también que las nuevas corrientes, quizá no nuevas corrientes, pues, pero la corriente de la cooperación internacional en continua evolución ha agregado un tercero como titulares de responsabilidades, y serían aquellos que no son estrictamente de la institucionalidad, pero, es decir, que no son titulares de obligaciones, pero que sí tienen tal poder
y tipos de acción con una influencia fuerte, entonces tienen, si no una obligación estatal, sí una responsabilidad grande porque tienen una gran influencia en alcanzar o disminuir el desarrollo. Entonces se entiende, por ejemplo, titulares de responsabilidades, por decir algo, ya lo mencionábamos antes, los medios de comunicación, por ejemplo. Pero bueno, esto es como ponernos quizá un poco más precisos en los conceptos. Lo cierto es que tenemos a alguien que debe de garantizar derechos y alguien que debe conocerlos y exigirlos. Y esto lo mencionamos también ahora porque también es muy importante cuando hablamos de una política pública, en general de cualquier intervención al desarrollo, pero bueno, ahorita estamos hablando de políticas públicas. Un abordaje más bien, una intervención de desarrollo que solamente aborde una de estas, eventualmente va a encontrar su límite. Entonces, si generamos una política pública que solamente está enfocada a fortalecer capacidades de titulares de derechos, pues vamos a tener titulares de derechos muy empoderados, que conozcan sus derechos muy bien, que utilicen los mecanismos de exigibilidad, que sean activos, pero que van a encontrar un tope con la institucionalidad. Y la parte realmente, o la más importante, que es cuando ya la institucionalidad da el paso de garantizar esos derechos, no la van a poder promover. Es decir, la incidencia va a ser mucho menor, a pesar de que tengamos todas las capacidades en todos los aspectos. Por el contrario, también tenemos lo mismo. Si tenemos una política pública o una intervención de desarrollo que solamente haga un abordaje de titulares de obligaciones, tampoco vamos a lograr una intervención de desarrollo real. Lo más seguro, lo más probable es que vayamos a tener políticas asistencialistas, pero no que en la misma sociedad las entienda y las aplique como un ejercicio de derechos. Entonces es muy importante que cualquier intervención de desarrollo tenga un abordaje tanto a titulares de obligaciones como titulares de derechos si queremos realmente un avance progresivo real. Si no, en cualquier momento los resultados a nivel de efecto o de impacto se van a ver muy limitados. Entonces, bueno, esto solamente ilustra un poco lo que les veníamos diciendo. El enfoque basado en derechos humanos sí o sí debe de desarrollar capacidades, tanto para que titulares de obligaciones cumplan con los derechos y para que titulares de derechos los puedan exigir. Y es que juntos, en sinergia, solo así vamos a poder lograr o por lo menos avanzar en una realización de los derechos humanos y las metas de desarrollo. Entonces, bueno, este gráfico que ilustra o resume el enfoque basado en derechos humanos en la política pública, con lo que llegamos hasta aquí, y es como con lo que más quisiera que se quedaran, porque creo que es lo que sistematiza más claramente de lo que hablamos cuando hablamos de enfoque basado en derechos humanos. El primer paso es que sitúa, ya lo decíamos, a la persona en el centro de la intervención. ¿Y qué significa esto? Evidentemente no toda política pública está hecha con el fin específico de promover o garantizar cierto derecho. Es decir, evidentemente hay políticas públicas de otras áreas, ¿no? de una sociedad. No sé, una política en tema económico, por ejemplo, que quizá de entrada no es una política de derechos humanos. Está bien. Lo que pasa es que sí, con este enfoque, sea cual sea el área, sector o tema que esté abordando esa política, debe intentar poner a las personas, ya sea beneficiarias o ya sea que indirectamente se vean afectadas positiva o negativamente por esa intervención, en el centro. Esas son, digamos, las protagonistas de la intervención, porque solamente identificándolas, como ya mencionamos antes, va a ser posible identificar en qué medida esa política realmente aborda la exclusión o no. El segundo paso sería cuál es el marco de referencia. Y el marco de referencia, es decir, la cancha en la cual podemos jugar, son los estándares de derechos humanos. Entonces, ese es el marco, digamos, que tenemos de actuación. Cuando generamos cualquier política pública, insisto, sea o no vinculada directamente con derechos humanos, el marco de actuación que tiene el Estado son las obligaciones de derechos humanos que ha
firmado y ratificado, como ya lo mencionábamos en la charla de control de convencionalidad. El tercer paso, decíamos, es el desarrollo de capacidades. Esto es esencial. A veces las intervenciones de desarrollo se diseñan o se piensan partiendo de la hipótesis casi siempre incorrecta de que ya la institucionalidad garantiza derechos humanos de la forma más excelente o que las personas están empoderadas y conocen sus derechos y los exigen. Y nada más cierto que la realidad. Entonces, un elemento de fortalecimiento de capacidades para ambas poblaciones, por llamarlo así, o ambos actores, es más preciso, tiene que estar integrado en la intervención. Cuarto, la aplicación de los principios transversales que ya mencionábamos y tienen que estar aplicados, ya decíamos también, y lo vamos a evidenciar con medidas concretas posteriormente, en todo el ciclo de formulación de la política pública. Y finalmente, pero no menos importante, la articulación. Ninguna política pública se implementa por una sola institución o por una sola población o por un solo actor. Es decir, la articulación interinstitucional, intrainstitucional e incluso intersectorial es indispensable para promover e implementar una política pública exitosa en materia o con enfoque basado en derechos humanos. Entonces, ¿cómo es una política con enfoque basado en derechos humanos? Yo empezaría diciendo lo que no es. No es un agregado enunciativo, no es un listado de marcos normativos y no es referencias a derechos humanos que no indican cuál es el alcance y contenido de los mismos que se está abordando en la intervención. Si no, solamente vamos a caer en que en la introducción de nuestra política o en la exposición de motivos de nuestra ley, reguemos ahí un montón de nombres de tratados, pero no hagan realmente una integración real de los derechos en la política pública. Si hay un uso retórico de los derechos humanos, pero no hay una explicación clara y coherente, ya decíamos, de las causas y efectos de la desigualdad, en cómo se van a abordar con resultados específicos e incluso medibles, no estamos hablando de un enfoque basado en derechos humanos y peor aún o más peligroso, estamos hablando de que hay una retórica, hay falta de capacidades o en última instancia incluso estamos hablando de simulación. Entonces, bueno, la política pública, bueno, no me voy a detener acá porque resume algunas de las características que ya hemos ido abordando, pero sí quiero detenerme en la primera. La política pública, hablábamos que el marco normativo o los estándares, el estándar de derecho o los estándares del derecho, decíamos o mostrábamos aquí que es nuestro marco de referencia. Bueno, entonces ahí sí me voy a detener un poquito porque ¿cuál es el estándar del derecho? El estándar del derecho, y aquí hago referencia a la conversación que ya teníamos sobre el control de convencionalidad, el estándar del derecho es, ya lo decíamos, no solamente la mención del derecho en un tratado específico, sino también la interpretación pro persona que de ella han hecho los órganos competentes. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de estándar del derecho, es qué debe establecer un derecho o qué características deben tener las intervenciones de desarrollo para garantizar los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales. Eso es la jurisprudencia y eso es de todo el corpus juris internacional de derechos humanos, no solamente de la convención, como ya también lo decíamos cuando hablábamos de convencionalidad. Evidentemente, una institución cuando va a abordar un derecho, pues a veces incluso por un tema de competencias no puede abordar todos los aspectos de un derecho. Entonces aquí también vale hacer referencia de nuevo, igual que como hablábamos con el control de convencionalidad, pues en el marco de tus competencias, ¿verdad? Nadie espera que en una política pública te metas a garantizar otros aspectos del derecho que no nacen de tu mandato, pero sí que dentro de tus competencias incorpores todos los estándares internacionales aplicables.
Entonces, hasta aquí recordar que el enfoque basado en derechos humanos es la estrategia, es el método que nos permite, uno, identificar las relaciones de desigualdad, sus causas y efectos, y es un instrumento para abordar la problemática utilizando los estándares de derechos humanos como el marco de referencia y como su contenido mismo. Si hacemos esto, estamos hablando, contrario a como lo mencionábamos antes, estaríamos hablando de políticas públicas no simuladas, sino que realmente van a materializar los derechos, no solo como una aspiración, que van a dar una atención real a grupos en situación de vulnerabilidad y víctimas de discriminación, que van a incluir la participación efectiva y van a garantizar los derechos humanos en los diferentes niveles de obligación que tiene el Estado, que ya los conocemos: respetar, promover, garantizar, proteger, y eso eventualmente generará realmente cambios estructurales en las estructuras sociales, políticas, económicos y culturales de un Estado. Y aquí es importante que entonces recordemos cuál es el gran aporte del derecho internacional de derechos humanos y sus órganos, porque cuando hablamos entonces de estándares internacionales, que son el marco de referencia de nuestra política pública con enfoque basado en derechos, recordar entonces que cuando hablamos de estándares internacionales, estos nos dan el piso mínimo de protección. Es decir, eso es lo mínimo que hay que cumplir. Si nosotros podemos ir más allá y ser más garantistas, eso es lo deseable. Lo que pasa es que nosotros casi todos estamos abajo del piso mínimo, pero el estándar tendría que ser el piso mínimo y deberíamos más bien buscar trascenderlo. Los órganos, y esto quizá lo vamos a evidenciar más en los talleres, nos han generado también herramientas que nos facilitan la consulta y la identificación de estándares internacionales, porque ya lo mencionábamos también el martes, creo que fue, el miércoles. No es fácil identificar estándares, no es rápido, es decir, claro que implica un proceso de investigación, pero muy importante, también cuando hablábamos de control de convencionalidad y lo situábamos en el marco de las reparaciones, decíamos que el control de convencionalidad es a final de cuentas también una reparación porque busca evitar que se vuelva a repetir la violación. Bueno, Víctor Abramovich nos dice que además cuando un órgano internacional ordena una reparación, esto se transforma en una plataforma para avanzar en algunas reformas en materia de política pública, para hacer reformas institucionales. Es decir, aquí hay un vínculo clarísimo entre las garantías de no repetición y la oportunidad de generar cambios estructurales a través de la política pública. Entonces también Abramovich nos dice que ahora tenemos que intentar trascender y no solamente, digamos, avanzar, no solamente en la exigencia tradicional de derechos, sino también avanzar hacia la fiscalización de la política pública. Es decir, no solamente es plantearle o exigirle al Estado lo que tiene que hacer, cuál es su límite, sino además plantearle al Estado qué podría hacer para garantizar derechos. Y esto para mí es importantísimo porque además nos evidencia la relevancia de otros actores que también están en este foro. Por ejemplo, la academia. Es decir, aquí el trabajo de la academia es de lo más relevante. Medios de comunicación, por ejemplo. Incluso los mismos defensores y defensoras de derechos humanos. Que trascendamos no solo esa exigibilidad, sino también de proponer cuáles son los problemas públicos y cómo deberían de ser abordados. Presentan una oportunidad muy grande de cooperación. Y bueno, entonces, ¿cómo debemos aplicar el enfoque basado en derechos humanos en el ciclo de la política pública? Podemos referirnos a 4 etapas: la identificación del problema público, después la formulación o diseño de la política pública, su ejecución e implementación y finalmente el seguimiento y evaluación de la política. Entonces, si hablamos primero de identificación, 3 pasos como punto de partida: el análisis causal, el análisis de roles y el análisis de las brechas de capacidad. 1, ¿cuáles son los derechos implicados? ¿Por qué hay un problema? 2, ¿quiénes son los actores y sus roles? ¿Quiénes son los portadores de deberes? ¿Quiénes son en el caso concreto los portadores de obligaciones? ¿Quién tiene que hacer algo al respecto? ¿Y qué deficiencias tiene cada actor?
¿Qué capacidades tienen o no tienen los titulares de derechos? ¿Tienen o no tienen los titulares de obligaciones para cumplir sus funciones? Y por lo tanto, ¿cuáles son sus necesidades o qué necesitan para poder actuar en consecuencia? Entonces, cuando estamos en este proceso de identificación y formulación, tenemos que determinar ya decíamos cuáles son las situaciones de derechos humanos en las que se va a enfocar la intervención, lo que nos tiene que obligar a revisar cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos que han señalado los órganos internacionales. Y esas preocupaciones, pues no solamente son las sentencias, que eso ya no es una preocupación, eso es hace años que debiste haber hecho algo porque esto está en impunidad, sino por ejemplo también las recomendaciones como del examen periódico universal, por ejemplo. Son algunas valoraciones que quizá todavía no se han traducido, o seguramente se traducen, pero quizá todavía no demasiado, en alguna violación de derechos humanos que se tiene que atender. Segundo, tendríamos que evaluar cuáles son las tendencias negativas de desarrollo, cuáles son esas disparidades que se viven y cuáles son las capacidades de los actores. Esto en el ámbito de la identificación. Pero después vamos a pasar, entonces, antes, en este mismo proceso de identificación, análisis y diagnóstico, porque ya decíamos, antes de inventar una política pública como si surgieran por generación espontánea, obviamente tendríamos que partir de un estudio y un análisis con evidencias. Entonces, ese diagnóstico, ¿qué es lo que debemos hacer? Uno, realizar un análisis de situación para identificar todos estos 3 pasos que ya antes mencionamos y analizar cuáles son los problemas fundamentales teniendo en cuenta las necesidades diferenciadas, los estereotipos que se rigen, cuáles son las relaciones de poder que están en ese caso en concreto, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la revisión de bibliografía y estudios, las consultas a personas e instituciones clave, expertos, expertas en la materia, el levantamiento de información desagregada, súper importante información desagregada, cuando estábamos hablando de hacer un cruce de las personas que sufren mayor o menor situación de vulnerabilidad, no lo vamos a lograr si no desagregamos la información, y no basta hombres y mujeres, porque en el mundo no somos solamente hombres o mujeres, entonces tenemos que desagregarlo lo más que podamos. Generar un diagnóstico participativo, y ya lo decíamos antes, participativo es una participación real, y esto es importantísimo. Nos encanta formular proyectos, programas de desarrollo y políticas públicas desde el escritorio. Es como la forma favorita de formular política pública. Desde nuestra cabeza y nuestro entendimiento y según conocimiento, hacemos un documento divino que nunca fue consultado por las personas beneficiarias y por lo tanto no tenemos ni la más remota idea de si esto que estamos proponiendo realmente tiene pertinencia o no, pertinencia real, pertinencia cultural, por ejemplo. No a las formulaciones de escritorio. Y bueno, identificar entonces las estrategias diferenciadas para cada población. Cuando ya estamos entonces en esta fase de formulación o planeación, tenemos que, cuando estamos formulando el objetivo, estamos acá en el punto 2.3, tenemos que asegurarnos que nuestro objetivo, como ya mencionábamos, ponga en el centro a la persona, es decir, evidenciemos qué es lo que queremos cambiar. Ya no redactemos, por favor, objetivos de fortalecer el mecanismo, no. ¿Cuál es el derecho o la situación que queremos cambiar? La persona al frente. Bueno, queremos que mujeres de este tipo, de estas condiciones, tengan acceso a la persona y la situación que queremos para ella en el centro. El caso es que tenemos que hacer una formulación que apunte a fortalecer también cuáles son las capacidades que buscamos generar y, como ya mencionábamos antes, involucrar en todo momento al grupo objetivo en la toma de decisiones. No solamente en el proceso de diagnóstico, sino también tú cómo necesitas que esto te sea abordado. Claro que podemos ir con propuestas, claro, pero esto tiene que ser siempre validado por las personas beneficiarias. Entonces, bueno, cuando estábamos hablando de la formulación o la planificación de una política pública, ¿qué debemos hacer? Pues también debemos formular una estrategia general.
Es decir, para qué se va a hacer, para quién, qué se va a hacer, cuáles son los objetivos, quién lo va a hacer, los roles, las responsabilidades, etc. Y para eso se debe acordar una estructura organizativa y financiera con enfoque basado en derechos humanos. Y esto también quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿Por qué con enfoque basado en derechos humanos? Porque, por ejemplo, la asignación de presupuestos no afecta igual a mujeres que a hombres, por decir algo. Entonces, incluso en los presupuestos se tiene que transversalizar el enfoque de derechos. Y claro, partiendo de que hay presupuesto, porque también nos encanta generar política pública sin plata, y lo que no tiene plata no existe. Entonces, desde ahí también tiene que ir el enfoque basado en derechos humanos en la planificación. ¿Cómo lo debemos hacer? Ya lo decíamos, con una metodología participativa, con metodologías de planificación que nos permita generar resultados medibles, porque ya hablábamos también que cuando hablamos de política pública establecemos un resultado, establecemos una temporalidad, una causa de desigualdad, etc. Y finalmente, este enfoque basado en derechos humanos también lo tenemos que aplicar en el fondo y la forma. Por ejemplo, si nuestra política pública o intervención de desarrollo tiene una estrategia de difusión, bueno, pues esa estrategia de difusión tendrá que ser revisada y que su lenguaje e imágenes no sean sexistas, por ejemplo, o estereotipadas, con presupuestos sensibles. Entonces, debemos intentar que esto se permee en toda la fase del diseño de la política pública. Y evidentemente, cuando estamos hablando de la implementación, tenemos que asegurar que estos 5 principios que ya hablábamos del enfoque basado en derechos humanos, pues se continúen aplicando, porque también puede ser que tengamos un diseño maravilloso de política pública con enfoque basado en derechos, pero que a la hora de que las instituciones o funcionarios y funcionarias en lo personal encargadas de aplicarla y de ejecutarla, pierdan la práctica de traducir a la realidad lo que puede estar maravillosamente escrito en nuestro documento. Entonces hay que monitorear esto que realmente se esté generando, involucrar incluso en la implementación a los grupos más marginados o que están en esa situación de vulnerabilidad y asegurar que en la realidad sí la implementación esté abordando estas brechas de desigualdad que hemos repetido en toda la presentación. Entonces, durante la implementación, ¿qué debemos hacer? Pues desarrollar un plan de operaciones de actividades específicas y distribución de recursos, pero también diseñar o establecer un sistema de evaluación y seguimiento que tendrá que ser aplicado durante el desarrollo de la política pública y al finalizar esta, garantizando como espacios participativos, y ya lo decíamos antes, garantizando acceso a la información para facilitar la transparencia y la rendición de cuentas. Y finalmente tenemos la fase de monitoreo y evaluación. Eso también, esta también forma parte de la política pública. Quisiera empezar por ahí, sobre todo de la política pública con enfoque de derechos, porque nos encanta implementar políticas que no se evalúan. Y una política que no se evalúa, pues no sabemos si funcionó o no. Entonces, si no sabemos si funcionó o no y si logró el cambio de situación que mencionábamos desde que poníamos en la primera, segunda lámina la definición de la política pública, estamos hablando de una política pública estéril. Entonces, que haya una fase de monitoreo y evaluación, y ya que garantizamos que la haya con plata, o sea, con presupuesto, implementar evaluaciones internas, autoevaluaciones, pero también muy deseables evaluaciones externas e independientes, y otro tipo también de evaluaciones que no solamente partan de la institucionalidad que implementa la política pública, sino también de los titulares de derechos. Y aquí cobran mucha relevancia las experiencias de vigilancia ciudadana, auditoría ciudadana, veedurías sociales, etc. Y esto para mí es importantísimo también, porque a lo que, como ya mencionábamos antes, poniendo como ejemplo la academia, hay una articulación intersectorial, es decir, pues el Estado se puede evaluar, pero tampoco le carguemos toda la mano, es decir, nosotros como desde la academia o desde la sociedad civil también podemos generar esos mecanismos de evaluación, de auditoría, que además esperaría que también las viéramos con enfoque de derechos y diéramos un paso más y no solamente entender la auditoría como quiero saber Estado cuántos pesos te gastaste en la construcción de este puente, sino también cómo está siguiendo las recomendaciones en derechos humanos, por ejemplo.
Es decir, trascender un poco también la mirada de la auditoría y saber que auditar no solamente contar clavos y pesos, sino también hacer un seguimiento y una verificación al cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuál es entonces, ya casi para terminar, el impacto de la política pública, el verdadero impacto que lograríamos con una política pública con enfoque basado en derechos humanos? No dejar a nadie atrás. Eso es lo que lograríamos. Y creo que ya todas y todos aquí hicieron en el taller la caminata de oportunidades y pudieron ver de forma muy pedagógica, pero también muy visible, las brechas de desigualdad y las personas que ya se les había acabado el espacio para seguir caminando hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto de la política pública con enfoque basado en derechos humanos? No dejar a nadie atrás. Y eso nos puede ayudar a alcanzar el desarrollo sostenible, que además ahora es muy pertinente en el marco de nuestros objetivos de desarrollo sostenible, que afortunadamente presentan muchos avances frente a nuestra agenda anterior de los objetivos del milenio. Por lo tanto, tenemos además ya no solamente un vínculo entre política pública y derechos humanos con el enfoque basado en derechos, sino que también tenemos un vínculo entre política pública con enfoque basado en derechos humanos y el desarrollo. Y al final a veces tendemos a quedarnos en un concepto o en el otro, y a veces tendemos o a solo hablar de derechos humanos o a solamente hablar de desarrollo sostenible, y realmente no, es que realmente están íntimamente relacionados. Un nivel de vida digno, la nutrición suficiente, atención a salud, educación, trabajo decente, etcétera, pues no son solamente metas de desarrollo como bien lo establecen nuestros ODS, es que también son derechos humanos en sí mismos. Ahora sí, para terminar, ¿cuáles serían reflexiones con las que quisiera que nos quedáramos? Bueno, evidentemente la atención a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos no es automática, ¿no? La armonización administrativa y la planificación en materia de derechos humanos es un proceso. Esto no quiere decir que la exigibilidad sea también un proceso, ¿verdad? Sabemos que hay derechos que son de exigencia inmediata, de cumplimiento inmediato. No va por ahí esa reflexión. Pero sí que también entendamos pues que no es de la noche a la mañana. Es decir, claro que tenemos problemas importantes en todos nuestros estados para garantizar derechos e incluso con la mejor voluntad política no lo logramos hacer de un día para otro. Entonces, entendiendo que esta armonización de administración y de planificación es un proceso que además se complejiza porque está vinculado a contextos específicos que no son homogéneos, ya no digamos entre países, o sea, a lo interno también, a nivel local, y que evidentemente encuentran límites en las posibilidades y en la práctica de las instituciones públicas. En ese contexto y en este marco, la progresividad y la no regresión es un eje importantísimo, fundamental para avanzar. Entonces, el ni un paso atrás no solamente lo vamos a aplicar para las personas en exclusión o desigualdad, sino también para nuestras obligaciones desde la institucionalidad. Porque los derechos humanos son procesos de construcción social que han sido resultados de luchas históricas, pero también requieren defenderse en todo contexto. Y como ya lo decía en la charla de control de convencionalidad, pero lo quiero reiterar nuevamente, implican una posición ética, política, que nos compromete, pero que también nos dignifica. Muchas gracias.